Buenos días y bienvenidos a otro paso a paso, otro domingo más, otro día que tenemos para compartir un poco más de la palabra de Dios y puntualmente en esta serie que se llama Conozcamos la carta a Tito. Estamos leyendo un libro del Nuevo Testamento, muy breve, de apenas 3 capítulos, pero que hemos sacado hartas cosas, ya llevamos 4 sesiones, esta sería la quinta. Y recuerden que ustedes pueden ver estas sesiones en YouTube, en Facebook, y si ingresan a la página web www.iglesiaentuciudad.org pueden ver nuevamente ahí las sesiones, pero también pueden descargar el material que está asociado a cada una de estas partes. Es importante que no solamente se quede con el video, sino que también puedan descargar el material para que lo puedan trabajar. La carta es muy breve, uno la puede leer en 5 minutos, pero cuando uno trabaja la carta, ahí realmente se va dando cuenta la profundidad y realmente el aspecto transformacional que hay en estas palabras que el apóstol Pablo le escribió a su amigo Tito. Y usted ya bien sabe, Tito era un líder, un pastor en una iglesia en la isla de Creta, donde había un contexto bien difícil de trabajar y de compartir la fe, pero que sin embargo Tito fue valiente y asumió el ministerio a pesar de las circunstancias. Y de ahí hemos ido sacando varias cosas respecto a todo lo que Pablo le da como instrucción a Tito para que él pueda ejercer ahí en ese liderazgo espiritual en esa iglesia local. Y que es algo muy contingente hoy en día si hablamos de ministerio, de llamado y obviamente de nuestra propia iglesia local. Así que en ese sentido yo le recomiendo, vea las otras sesiones si usted no las ha visto. Si algo no ha quedado claro, vuelva a ver las sesiones en la página web. Usted se va a poder ordenar muy bien. Recuerde, iglesiaentuciudad.org. Ingresa ahí donde está el banner, conozcamos la carta a Tito, está cada botoncito para que vaya al canal de YouTube y está el material también que usted puede descargar. Así que hoy continuamos con esta quinta sesión y esta es la patita que quedó del capítulo 2. Recuerde que en el capítulo 2 dijimos que estaba separado en 5 partes y vimos solamente 4. Una parte que iba dirigida a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a los esclavos, y nos queda ver la exhortación final que Pablo le da a Tito en ese sentido y que es algo que también vamos a aprender hoy y que Dios nos va a enseñar algo importante. Así que quédense en este paso a paso y comenzamos ahora oficialmente. Entonces continuamos capítulo 2, verso 11 hasta el verso 15. ¿Ya? Son apenas 4 versículos que vamos a leer, pero que vamos a sacar harto y toda esta sesión va a estar basada en estos versículos. Lo voy a leer completo esta sección y luego vamos a ir profundizando en algunas partes. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Esta sección obviamente es una conclusión de lo que Pablo le estaba diciendo a Tito respecto a cómo debía instruir, enseñar y modelar en la vida de las personas que estaban en su congregación ciertas cualidades, cierto carácter. Ya recuerden, primero partió Pablo diciéndole, los hombres tienen que, y ahí va dando varias cosas. Luego las mujeres tienen que preocuparse de otras cosas más. Los jóvenes también, que hay un desafío tremendo con los jóvenes. Y por último habla de los esclavos. Y nosotros lo aplicábamos en función del trabajo, lo que es la obediencia y la fidelidad. ¿Sí? Y luego de eso, Pablo exhorta aquí a Tito para que también les recuerde esto a su iglesia local. Así que por eso, si está viendo esta sesión y no ha visto las anteriores, vuelva después a ver las otras para que no pierda el contexto de lo que estamos leyendo acá. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Aquí Pablo se refiere puntualmente a Jesucristo, se refiere a cómo la encarnación de Jesucristo, su ministerio y su sacrificio en la cruz reveló de forma clara, de forma visible, audible, de una forma impactante, monumental, cuál es y qué es la gracia de Dios. Porque
Nosotros podemos creer que la gracia de Dios es un concepto bonito, puede ser un concepto muy abstracto o a veces muy teológico. Y es verdad, tiene algo de abstracción, tiene algo de hermosura y también tiene algo de teológico. Pero en realidad, si somos bien precisos en lo que la Biblia nos enseña, entendemos que la gracia de Dios está encarnada en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando dice Pablo, la gracia de Dios ya ha sido revelada, se refiere a Jesucristo mismo. Se refiere a todo lo que Él hizo desde que llegó a la tierra, desde que nació, toda su vida, todo su ministerio, su sacrificio en la cruz, cuando Él luego fue puesto en esa tumba y luego Él resucitó, se apareció a sus discípulos, les dejó la última orden de que se quedaran donde estuvieran para que luego viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y de ahí vemos todo el mover de la iglesia hasta incluso nuestros días, donde vemos cómo el Espíritu Santo sigue hablando, sigue transformando, sigue convenciendo de pecado y sigue llevando a la gente a la salvación en Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios que ha sido revelada tiene que ver con todo este plan que Dios ya tenía desde un comienzo y que usted y yo somos parte hoy en día, la cual trae salvación a todas las personas. Es una forma de decir, Jesucristo es el único que trae salvación a todas las personas. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Por un lado, la gracia de Dios no es algo el cual nosotros debamos entenderlo como un permiso para hacer lo que queramos, ¿ya? No, total, a mí Dios me da más de lo que yo le pido, más de lo que yo merezco, ¿no? A mí Dios me ha dado tanto, y creemos que la gracia de Dios tiene que ver un poco con la abundancia, con la cantidad de cosas que Dios nos da, ¿sí? O hablamos de la gracia de Dios y lo asociamos a una noción distorsionada de lo que es el amor de Dios. Pero la gracia de Dios es mucho más profunda y es mucho más desafiante para nuestra vida, porque la gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que nosotros no merecemos, ¿ya? Nosotros no merecemos perdón, no merecemos salvación, no merecemos vida eterna. Sin embargo, Dios en Jesucristo nos da acceso a cada una de esas cosas y más. Entonces, la gracia de Dios tiene que ver directamente con la persona de Jesucristo que trae salvación a las personas. Y eso es clave, porque si lo entendemos en nuestro contexto, a nivel mundial, la gente hoy en día cada vez está sumándose a ideologías, a comunidades, a propagandas, a qué sé yo. Hoy día hay una lucha de ideas, ya, donde el campo de batalla se está generando a través de las ideas, de la mente de las personas. Hoy en día las grandes guerras ya no van a ser bélicas, que va a venir una muy grande después, pero la que estamos hablando hoy en día y la que se está desarrollando hace mucho tiempo atrás es una guerra que se está desarrollando en el mundo de las ideas, en el mundo de nuestra mente, donde se está intoxicando a la gente con ideologías, con ideas, con percepciones, con distorsiones de la realidad que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Y lo peor es que la gente cree que con eso su vida va a estar bien o se van a salvar del dolor que les persigue, de la culpa o de lo que están viviendo a su alrededor. Creen que con eso van a cambiar el mundo. Efectivamente, va a haber un cambio, pero no el cambio que ellos esperan o que ellos imaginan o lo que ellos realmente están buscando. Entonces, la gente sigue insistiendo en salvarse a sí misma o en salvarse a través de mecanismos y caminos que no tienen nada que ver con Jesucristo, por ende son caminos de muerte. Bueno, Proverbios lo dice bien claro. Hay caminos que al hombre le parecen bien, y cuando dice al hombre se refiere a hay caminos que a cualquier persona le parecen bien, pero que al final son caminos de muerte. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Qué está diciendo Pablo a Tito para que Tito le diga a su iglesia? Y esto va para nosotros también como iglesia. La gracia de Dios ya ha sido revelada, se llama Jesucristo, la cual trae salvación a todas las personas. Si usted quiere tener una vida donde experimente efectivamente la salvación de Dios, no solamente desde el punto de vista del pecado y de la muerte, sino de muchas cosas que usted está viviendo en el día a día, usted necesita reconocer que Jesucristo es la persona que salva, que Jesucristo es la encarnación de la gracia de Dios y que Jesucristo es la única persona que le podemos llamar el Salvador del mundo. No hay otra persona, no hay otra circunstancia, no hay otro poder que esté por sobre Jesucristo como el Salvador del mundo, por ende de su vida. A nivel ministerial, no basta con solo hacer algo dentro de la iglesia. Debemos recordar constantemente que el Salvador de nuestra vida es Jesucristo y que gracias a Él estamos sirviendo.
Y al mismo tiempo, ese ministerio de alguna forma va a trascender fuera de la iglesia local. Y es el mismo principio. Debemos recordar y comunicar a las personas que necesitan de Dios que la única persona que les puede salvar a ellos también se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma. Y es tanta la evidencia, es tan abrumadora la evidencia de que cuando buscamos fuera de Dios, cuando buscamos fuera de la persona de Jesucristo, no encontramos salvación. Es tan evidente eso de lo que pasa en nuestra vida, el desgaste, la distorsión, el alejamiento, el daño que nos hacemos y que le hacemos a otras personas, que sencillamente el Espíritu Santo va a moverse y va a obrar en la vida de esas personas y les va a decir: te dijeron, Cristo es tu Salvador, Cristo es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La sesión de hoy, por si acaso, el material que va a estar disponible va a ser un material inductivo, mucho más breve, de una hoja, una plana y media, donde usted va a poder seguir leyendo la carta, al menos esta sección, a través de preguntas que le van a llevar a oraciones, a aplicaciones, a sacar verdades. Entonces, lo inductivo me permite saber qué es lo que el texto dice, ya no lo que yo creo que dice. Entonces, se hace a través de la comprensión lectora, pero también de ir indagando en algunos elementos que necesitamos detenernos, no basta con leer hacia la rápida. Por ende, un libro tan breve de 3 capítulos lo estamos viendo, imagínense, en 2 meses, porque estamos haciendo un trabajo inductivo, pero al mismo tiempo muy práctico y muy del punto de vista ministerial, ¿ya? Así que para que usted lo tenga presente y no olvide descargar en www.iglesiaentuciudad.org los materiales y ver los videos si usted no los ha visto, porque ahí va a tener la secuencia completa y va a poder entender mejor qué es lo que estamos hablando y cómo estamos conociendo la carta a Tito. Sigamos entonces, verso 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se nos instruye, dice Pablo. Esto tiene que ver entre un tinte de orden, pero sobre todo instruir tiene que ver con repetir constantemente una y otra cosa hasta que yo lo pueda asimilar y lo pueda hacer por mí mismo. ¿Ya? La instrucción es dar pequeñas órdenes o dar ciertas indicaciones constantes en la cual la persona con el tiempo va a entender en qué consiste algo y lo va a poder hacer de forma más autónoma. Y en la Biblia se nos instruye, o sea, se nos dice muchas veces lo mismo, de muchas maneras y en diferentes instancias, que no podemos tener amistad con la vida del mundo, la vida mundana, porque si tenemos amistad con Dios, no podemos tener también al mismo tiempo amistad con un sistema de valor que va reñido a quien es Dios y a lo que Él nos dice en su palabra. Entonces, apartarnos de la vida mundana no significa que yo me voy a escapar del planeta, no significa que yo me voy a aislar en la casa, porque ya la pandemia nos ha aislado mucho, ahora estamos volviendo un poco a la normalidad en varios sentidos, pero apartarse de la vida mundana no significa que yo voy a dejar de tener amigos que no son cristianos o que yo voy a dejar de participar en una convivencia o en una fiesta de cumpleaños con parientes o amigos que no son cristianos, no tiene que ver con eso. Implica que yo no puedo dejarme llevar por un sistema de valores que no tiene nada que ver con el Evangelio. Las ideologías hoy en día, estos grupos que se están levantando en diferentes áreas, en diferentes elementos y instancias de la sociedad, que de alguna forma quieren que nosotros pertenezcamos, porque hoy en día la identidad se mide por dónde yo pertenezco, no por ser yo de forma única y personal alguien distinto al resto. Hoy en día, si somos de la masa, somos alguien. Si yo no soy parte de la masa, es como que desaparezco del mundo. Fíjese la lógica que estamos viviendo, que es bien peligrosa. Mi identidad se define por el grupo. En cambio, Dios dice, no, tu identidad se define porque, por un lado, yo soy tu creador, yo te he dado nombre, yo te llamé y yo sé quién eres porque yo te estoy transformando y yo estoy trabajando en ti. Y eso te hace único. Entonces, no podemos pretender que, por ejemplo, el aborto se puede conciliar con el Evangelio, el feminismo actual se puede conciliar con el Evangelio, la ideología de género se puede conciliar con el Evangelio, porque esos son sistemas de valores mundanos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y usted dirá, pero qué fuerte lo que está diciendo, qué poco tolerante. No, yo no estoy siendo poco tolerante, estoy siendo claro en separar las aguas y decir lo siguiente: no podemos mezclar agua con aceite. Véalo así.
Si usted tuviera una botella de agua cristalina, ¿sí? Cristalina, y tuviera mucha sed, ¿sí? Y esa botella de agua que es, no sé, 250 ml, ¿no es cierto? Usted tuviera mucha sed y se la dieran para tomar. Y antes de tomar usted esa botella, porque está que se muere de sed, ¿no es cierto? Le dijeran, mira, esta botella es tuya, te la puedes tomar cuando quieras, como quieras, pero hay un detalle, que tiene un 1%, pero solamente un 1% de agua de alcantarilla. La pregunta para usted es bien sencilla, ¿se la tomaría? Usted dirá, no, yo con sed me la tomo, pero de verdad, ¿se la tomaría? Sabiendo de que tiene un 99% de agua pura y un 1% de agua de alcantarilla. Usted sabe lo que hay en una alcantarilla, no tengo por qué explicarle. ¿Se la tomaría? Imagínense que nosotros creemos en el Evangelio, que el Evangelio cubre todas las áreas de nuestra vida, debiera cubrir el 100% de nuestra vida, de quienes somos, pero a veces nosotros mezclamos el Evangelio con un 1% de ideología, de movimientos, de causas sociales, de distorsiones de vida, de placer y tantas cosas más. Es un 1%, y uno dirá, pero eso no es nada. Bueno, Dios no tolera eso en nuestra vida y Él nos empieza a transformar para que Él sea el Señor del 100% de nuestra vida. Pero cuando nosotros mezclamos esto, estamos, en vez de apartarnos de la vida mundana, nos estamos acercando y dejándole pequeñas puertas abiertas para que eso entre y de a poco vaya ganando terreno y el Evangelio cada vez se vaya reduciendo en porcentaje. Estoy hablando de porcentaje desde el punto de vista que sea más gráfico, ¿ya? Pero quiero que entienda esto. Se nos dice en la Biblia de una y otra vez, de muchas maneras, no podemos tener amistad con un sistema de valores que no tiene nada que ver con quién es Dios y su obra en nosotros. Y dice, y de los placeres pecaminosos, que no lo piense solamente en el tema sexual, sino que piense en cualquier otra acción o motivación del corazón que busque satisfacerse a usted mismo, ¿ya? Muchas son las formas que tenemos nuestro corazón tan egocéntrico de intentar satisfacer mis necesidades primero, e incluso yo solamente y el resto no me interesa. Y esos son placeres al fin y al cabo, pero pecaminosos. ¿Ya? Hay caminos que al hombre le parecen justos, correctos, pero que al final son caminos de muerte, ¿sí? Luego dice, en este mundo maligno, porque la verdad es que estamos viviendo un mundo maligno. Y usted dirá, pero ya se acabaron las guerras mundiales. Sí, pero hoy en día las guerras son distintas. Las guerras tienen que ver con ganar en el campo de la mente, ganar en el campo de las ideas. Por eso hay tanta ideología dando vuelta en el mundo, porque ya se dieron cuenta que así se gana mejor una nación, así se gana mejor un punto del planeta, y así se ganan mejor a las personas, llenando su mente con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y mientras más llena de ciertas cosas, Dios no va a tener cabida ahí. Y Dios quiere llenar su mente, Dios quiere llenar su corazón, porque Él quiere transformar su vida. Pero mientras nosotros sigamos en este mundo maligno, creyéndole a estas ideologías, estos movimientos, estas causas que no tienen nada que ver con Dios, sencillamente nosotros nos colocamos en peligro y colocamos en peligro a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra iglesia local, a nuestros hermanos, a nuestra familia y así en adelante. En este mundo maligno, porque estamos viviendo un mundo maligno, debemos vivir, y atento con estas tres cosas, con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Sabiduría no es una persona que lo sabe todo, ya lo mencionamos creo anteriormente en otras sesiones. Sabiduría en la Biblia tiene que ver con dos aspectos. Una tiene que ver con reconocer a Dios como la persona más importante de mi vida. Ya el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en segundo lugar, la sabiduría tiene que ver con un aspecto relacional. Yo me relaciono con aquel que estoy reconociendo como el más importante en mi vida. Usted quiere ser una persona sabia, entonces reconozca que Dios es más poderoso, que Dios lo sabe todo y que Dios puede hacer todo en su vida y en el mundo. Reconozca eso y luego empiece a relacionarse con ese Dios poderoso que todo lo sabe, que todo lo puede todos los días. Mientras más contactos usted tenga con el Señor en su día a día, en sus luchas, en sus logros, usted va a ir formando un corazón sabio, de forma bien práctica, porque cada vez que usted escuche la voz de Dios, usted lo va a tomar, lo va a aplicar. Entonces, cuando Dios le diga algo, usted va a decir, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿O qué me quieres decir? Cuando Dios a usted le diga algo, usted luego le va a hacer otra pregunta. ¿Y qué quieres que haga yo con esto? Y Dios nuevamente le va a responder y usted lo va a aplicar. Ese es en el ideal.
pero eso con el tiempo lo va a ir convirtiendo en una persona sabia. Para enfrentar este mundo tan maligno que estamos viviendo, este mundo tan peligroso que estamos viviendo, donde la gente se está dejando llevar por tantas cosas que le están dañando su vida, creen que le hace bien, pero no es así. Nosotros tenemos que actuar con sabiduría, pero también con justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia acá? Bueno, hoy en día la justicia es un concepto que se ha manoseado mucho, es un concepto que lamentablemente se ha distorsionado mucho, y hoy en día destruir algo, matar a alguien por nuestra propia cuenta, o ofender a alguien, o funar a alguien, o hacer esta famosa cultura de la cancelación hacia alguien porque no nos parece lo que está diciendo, creemos que eso es justicia. Creemos que justicia es que todo el resto reconozca mis derechos y que yo soy prácticamente una víctima que necesito ser atendida sí o sí por todo el mundo y que todo el mundo tiene que paralizarse porque yo tengo alguna necesidad o yo creo tener algún derecho, y creemos que eso es justicia, pero en realidad no lo es. En la Biblia la justicia tiene que ver con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos justificó. En otras palabras, Él tomó nuestro pecado, lo puso sobre sus hombros. Él tomó su inocencia y lo puso sobre nuestros hombros. Eso se llama justificación, un intercambio. Y en la Biblia, cuando hablamos de justicia, dice que nosotros somos justos, ¿sí? Romanos dice, habiendo sido justificados, ¿sí?, por Jesucristo. En otras palabras, usted hoy en día es llamado una persona justa, sabiendo usted muy bien y yo que en mi vida no hacemos todo correcto, tenemos pecado aún que nos asedia, hacemos las cosas muchas veces mal, nos desviamos de Dios. Sin embargo, Dios nos llama justos, porque la justicia de Jesucristo está ahora en nuestra vida. Entonces, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. Usted ya sabe lo que es eso. Justicia, en otras palabras, la justicia a la cual nosotros tenemos que levantar, que tenemos que colocar en una bandera, en una pancarta, en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro servicio, en nuestra generosidad, es la justicia de Jesucristo, no la mía. ¿Sí? Yo muestro la justicia de Jesucristo, que Él me perdonó, que Él me amó, que Él me salvó, que Él me perdonó y que Él tomó mi lugar por amor a mí. A pesar de cómo era yo, a pesar de cómo soy ahora, a pesar de cómo voy a ser mañana, Él tomó su justicia, su perfección, su santidad, la puso sobre mí, y Él tomó mi pecado, mi error, y lo puso sobre sus hombros. Esa es la verdadera justicia. Esa es la clase de justicia que nosotros debemos vivir, experimentar, aplicar, mostrar, comunicar, expresar, porque para enfrentar este mundo maligno hace falta esa clase de justicia y no otra. ¿Sí? Y luego dice devoción a Dios. Aquí viene el aspecto relacional, el aspecto adoración. Cada vez que yo me relaciono con Dios y descubro quién es Dios en mayor profundidad, voy generando en mi corazón mayor devoción, mayor entrega, mayor servicio, mayor compromiso hacia quién es Dios, su llamado hacia mí. Porque la devoción no es solamente, de hecho no es un momento de emoción. Creemos que a veces devoción tiene que ver con emoción. No, yo soy una persona muy devota a Dios porque la última vez que fue al culto me emocioné. Eso no es devoción. La devoción implica relación constante, entrega constante, compromiso constante. Nunca perder de vista que Dios es la persona que más me ama y nunca perder de vista que Dios es la persona que yo más debo amar en el mundo. La devoción a Dios implica rendición, humillación, obediencia, pero sobre todo un corazón entregado a Él, en agradecimiento, en servicio, en generosidad, en hacerle caso a Él en todo lo que Él nos dice. La devoción a Dios es clave ¿para qué? Para enfrentar un mundo maligno. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está diciendo Pablo a Tito para que Tito le transmita a la iglesia, y es lo que está llegando hoy en día a nosotros también como iglesias. En este mundo maligno, ¿cómo debemos vivir? Bien práctico, con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Penúltimo verso, verso 14, dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Recuerde que esto es una exhortación que está haciendo Pablo a Tito, y para que esto mismo que Pablo está exhortando, motivando, Tito luego lo transmita
a la iglesia. Eso es lo que estamos transmitiendo también acá. Él dio su vida, Jesucristo dio su vida por nosotros. Y fíjense lo que sucede. ¿Para qué? Para librarnos de toda clase de pecado. En Jesucristo tenemos una nueva vida, somos una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. Y eso implica ser libres de la opresión, ser libres del dominio del pecado en nuestra vida. Antes el pecado nos dominaba, una vida que estaba completamente alejada de Dios y que le daba la espalda a Dios muchas veces. Hoy en día sabemos que eso era pecado, que es pecado, y que hoy en día tenemos la oportunidad de vivir fuera de ese dominio que sencillamente nos estaba haciendo daño. Entonces Jesucristo dio su vida por nosotros. O sea, si algo vamos a recordar cuando motivemos a alguien es que Jesucristo nos amó tanto que Él dio su vida por nosotros. Incluso por aquellas personas que nos defraudan, por aquellas personas que no nos caen bien, por aquellas personas que sencillamente nos han dañado. Jesucristo dio su vida por cada uno de ellos. Y es más, cuando vemos nuestra vida realmente como es, Jesucristo también dio su vida por nosotros. Entonces, esto produjo liberación. Esto es lo que la Biblia llama redención. Y fíjese la tremenda exhortación que Tito debía hacer a la iglesia la cual él estaba pastoreando. Y esta liberación, esta redención produjo en nosotros una limpieza. Para limpiarnos, dice acá, ¿sí? ¿Limpiarnos de qué? Limpia nuestra mente de una vida errada, de una percepción que no es la que corresponde, de una percepción que es limitada. Ahora empezamos a ver tenemos una percepción mucho más elevada que tiene que ver con la percepción de Dios. Nos limpia de valores que nos hacían vivir de forma errada, nos da los valores del reino de Dios, nos limpia de vivir atados a nuestro ego, a nuestro egoísmo, y nos ayuda a vivir en generosidad, en servicio hacia otros. Y al mismo tiempo, para hacernos su pueblo, nos hace pertenecer también a esto que se llama iglesia. Iglesia, que entendamos iglesia como el grupo de personas que le ha entregado su vida a Jesucristo, que son parte de una gran comunidad espiritual, familia espiritual que está a lo largo del mundo. Hablamos de iglesias locales, pero las iglesias que están en diferentes partes del mundo, en diferentes modalidades, son la iglesia de Jesucristo. Pertenecemos a un lugar que es mucho más grande que los grupos que hoy en día son minoritarios y que se levantan su voz también como que fueran el todo del mundo, como que ellos tuvieran la verdad de todo o que ellos estuvieran representando a todos, pero en realidad no es así. Hay mucha gente que se está perdiendo en estos grupos porque quiere pertenecer a estos ambientes que le hacen ver que van a estar bien, le hacen bien que es lo que ellos necesitan, pero en definitiva no es así. En cambio, Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿sí?, para que podamos ser parte de su familia. Nos adoptó, somos hijos suyos, somos pueblo suyo. Totalmente, y ahí hay una expresión importante, comprometidos a hacer buenas acciones. El sacrificio de Cristo es una tremenda obra en la cruz. Ninguno de nosotros la puede hacer ni la puede igualar. Es tan perfecta que se hizo una sola vez y para siempre. Esa obra no puede quedar solamente en contemplación. Esa obra luego empieza a transformar nuestra vida y eso debiera llevar a que esa transformación nos genere compromiso para hacer buenas acciones. Que esto no es un poco de, como se pensará, ayudar a alguien que está en la calle solamente. No, usted lo puede hacer. Pero el hacer buenas acciones se refiere a cumplir con aquellas obras, aquel llamado, aquel ministerio, ejercitar o aplicar las habilidades espirituales que Dios les ha dado y que estaban preparadas para ustedes desde antes de la fundación del mundo, dice el libro de Efesios. Entonces, estas buenas acciones en la Biblia en definitiva es hágale caso a Dios en el llamado que tiene para su vida. Usted ya a esta altura debería saber cuál es su llamado, ¿sí? Debería saber cuál es su ministerio. Debería saber por lo menos cuáles son las habilidades espirituales que Dios ha entregado a su vida para que usted pueda servir en su iglesia local. Debería saber. Y si no lo sabe, usted tiene que hacer dos cosas. Una, preocúpese, ¿sí?, porque está perdiendo tiempo valioso de su vida al servicio de Dios. Y en segundo lugar, ocúpese. Empieza a descubrir, empieza a experimentar, empiece a aplicar esto en la iglesia local para ver dónde Dios lo está llamando e intencione su vida para que usted pueda saber a ciencia cierta, este es mi llamado, este es el ministerio y estas son las habilidades que Dios me ha regalado para que yo pueda bendecir a mi iglesia local. Entonces, fíjense lo que hemos visto acá.
¿Cómo enfrentamos el mundo maligno? Viviendo con sabiduría, justicia y devoción. Bueno, el verso 13 lo leía yo, no lo expliqué, pero es importante decir solamente que todo esto es mientras Jesucristo regresa por nosotros como iglesia. Entonces, esa esperanza siempre está latente. Todo lo que hacemos también se fundamenta en la esperanza de que, independiente que este mundo esté cada día peor, Jesucristo viene por su iglesia y las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser mejores para los hijos que han creído en Él y vamos a estar reinando con Jesucristo en la eternidad. Pero mientras llegue ese momento donde no va a haber sufrimiento, no va a haber lágrimas, tenemos que estar sirviendo y estar viviendo como lo dice acá el verso 13, ¿sí? Entonces, esto nos recuerda que todo esto es gracias a que Jesucristo dio su vida por nosotros, como lo dice el verso 14. Entonces, esta exhortación es para los ministros que están cansados, para las personas que están buscando un ministerio, que están tratando de descubrir cuál es su ministerio, para las personas que están sirviendo en su iglesia y que al parecer no ven fruto o ven que pueden hacer más pero no pueden. Para las personas que luchan todos los días contra muchas cosas internas, externas, solamente para servir al Señor. Esta exhortación tiene que ver para aquellas personas que están deseosos de servir, de ser generosos, de mostrar el amor de Dios a otras personas desde su iglesia local hacia afuera. Ánimo, ánimo, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y el verso 15 termina diciendo: debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. O sea que hay varias cosas. Primero, usted y yo, así como Tito recibió esto, usted y yo también lo estamos recibiendo, debemos enseñar estas cosas. En el ministerio o en el liderazgo no basta solo con liderar o solo con hacer algo. Una labor constante en nuestra forma de interactuar con las personas es enseñar estas cosas. ¿Qué cosas? En qué consiste la gracia de Dios, por qué ha sido revelada en Jesucristo, cómo debemos enfrentar un mundo que se riñe completamente con lo que Dios quiere para la humanidad, cómo poder nosotros tener la esperanza y el ánimo de que hay una esperanza mayor que habita en nosotros y que está aguardando por manifestarse en los últimos tiempos, que es la venida de Jesucristo, ¿sí? Cómo Jesucristo nos liberó de tantas cosas en la cruz y todo gracias a que Él dio su vida por nosotros. Esto usted tiene que enseñarlo. Si en algo usted se va a desgastar, si en algo usted se va a ocupar, es enseñe la obra de Jesucristo, ¿sí? Pero al mismo tiempo de enseñar, para que no quede solamente en información, aliente, motive a sus hermanos en Cristo a que hagan esto que Jesucristo ya nos viene enseñando hace mucho tiempo, ¿sí? Cada vez que usted ve a un hermano que está cansado, usted le puede dar un consejo, uno que otro, le puede dar algún tips, le puede compartir algo que usted ha vivido, y está bien, lo puede hacer, pero en definitiva lo que debiéramos hacer sí o sí siempre es recordarles el Evangelio. Esa es la clave, usted recuerde el Evangelio, ¿sí? Enseñe el Evangelio, viva el Evangelio y motive y aliente a otros con el Evangelio. Recuérdeles el Evangelio en el cual ellos han creído. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo que el Evangelio dice. ¿Qué dice el Evangelio? Entre muchas cosas. No tema, podemos descansar en Jesucristo, Dios provee todo lo que necesitamos, Dios tiene planes mayores para nosotros, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, hemos sido amados antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, Dios no desperdicia ninguna lágrima, Dios está haciendo algo en tu vida y la lista sigue, sigue y sigue. Recordemos el Evangelio para que una vez que recordemos el Evangelio, el Espíritu Santo haga su trabajo, haga su obra como siempre la hace, Él es fiel para hacer eso y la gente con el tiempo va a entender que lo que debe hacer es lo que están recibiendo del Evangelio. Luego acá Pablo le dice algo bien interesante a Tito. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Y uno dirá, claro, aquí yo puedo retar al hermano, aquí yo le puedo tirar la oreja. No. Acá lo que Pablo le está diciendo a Tito y que viene en el contexto del capítulo 1 y del capítulo 2, ojo con eso, que son pasajes que ya leímos, a Tito no solamente le estaban dando la instrucción de que velara o buscara o desarrollara ciertas cualidades en los líderes y en las personas que están en la iglesia, sino que a Tito se le dijo, de parte de Pablo, tú tienes que ser ejemplo. O sea que la autoridad que usted y yo podamos tener
para confrontar, corregir, redireccionar o volver a traer de regreso a alguien, esa autoridad no tiene que ver con que yo te voy a retar si es necesario, no. Tiene que ver con que yo estoy viviendo y experimentando con mi vida aquello de lo cual te voy a corregir o con lo cual te voy a corregir, ¿ya? Por ejemplo, si usted es una persona que ve que alguien se está alejando de congregarse, que es algo muy importante, incluso en momentos de pandemia, y usted es una persona que no se congrega, usted ya perdió autoridad. Pero al mismo tiempo a lo mejor usted se puede congregar constantemente, pero a lo mejor ni siquiera ora por la otra persona y ni siquiera se ha interesado por la vida, pero de repente se enteró de que no se congrega y usted lo quiere ir a retar. Esa autoridad no tiene asidero. La autoridad tiene que ver con una autoridad espiritual de coherencia, de contundencia, de modelar con nuestra vida aquello que queremos recordarle al hermano y decirle con amor, pero también con firmeza: esto no está bien. Oye, esto te está haciendo daño, o le estás haciendo daño a alguien más. Oye, esto está afectando tu vida, esto está afectando a la iglesia. Deja de hacerlo, no está bien, ¿sí? Esa autoridad tiene que ver con modelar con nuestra vida. Usted no va a corregir a alguien por ser perfecto. Usted va a corregir a alguien porque está la gracia y la misericordia de Dios actuando en su vida, y usted, al reconocer eso, usted va a hacer lo mismo para confrontar a alguien. Lo va a confrontar en verdad, le va a decir lo que está pasando, que no está bien, pero también en gracia. Le va a dar aquella oportunidad y le va a motivar para que siga intentándolo una vez más, ¿sí? Tienes la autoridad para corregirlos, ojo, cuando sea necesario. No significa tampoco que usted va, yo hago todo eso que usted dice, así que yo hoy tengo una lista de 10 personas para llamarle la atención. No, cuando sea necesario. Porque no cada vez que usted ve algo en la iglesia significa que tiene que corregirlo al tiro, ¿ya? Porque eso es como una especie de asistencialismo espiritual, que no es bueno, no es sano, ¿ya? Usted tiene que observar, dejar, orar, y en su momento tendrá la oportunidad, si es necesario, de corregir a alguien. Porque a lo mejor usted se está entrometiendo en ciertas cosas que Dios está haciendo, ¿ya? Obviamente cuando hablamos de cosas graves y cosas que hay que resolverlas inmediatamente, usted tiene que actuar. Pero hay muchas cosas en las cuales tenemos que observar, orar y de alguna u otra forma esperar el momento para corregir cuando sea necesario. Porque créame, mientras a lo mejor usted está pensando en corregir a alguien o retar a alguien, Dios ya está teniendo un trato con esa persona y ya ha puesto quizás cuántos consejeros, cuántas personas que le han dicho: eso no está bien, deja de hacerlo. Entonces, ¿usted tiene la autoridad para corregir a otra persona? Por supuesto, pero esa autoridad viene de una vida en coherencia y contundencia con el Evangelio, ¿sí? Usted exprese eso modelando el Evangelio en otros, pero cuando sea necesario, usted traiga de vuelta a alguien, porque siempre hay una persona que necesita ser corregido en verdad, en gracia, ¿sí? En amor y obviamente en autenticidad. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Mire, usted y yo podemos hablar de muchas cosas, ¿ya? Y todos tenemos temas de conversación. Y lo más probable es que si usted habla de fútbol, de 10 personas, 2 van a estar enganchados con eso. Usted va a hablar de música y de 10, 3 van a estar enganchados con eso. Usted va a hablar de política y de 10, 1 va a estar enganchado con usted. Y así hay tantas temáticas que podemos tener y que nos gusta conversar. Y créame, hay más personas que nos van a ignorar que nos van a tomar en cuenta. Pero cuando se trata del Evangelio, ahí usted tiene que jugársela para que nadie ignore lo que usted está diciendo respecto a Jesucristo, respecto a su obra. En especial sus hermanos en la fe, su iglesia local. Porque en la iglesia local, de la persona más importante que siempre vamos a estar hablando es Jesucristo. Así que ya saben, usted tiene la autoridad para corregir cuando sea necesario y no permita que nadie ignore esto que usted está diciendo, que es el Evangelio. Asegúrese que sea el Evangelio. Y aquí hablamos de un liderazgo. Esto está dirigido a líderes en la iglesia local o futuros líderes, pero también hermanos que están sirviendo dentro de la iglesia local. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños incluso que ya están dando sus primeros pasos a nivel ministerial. Así que si usted se va dando cuenta, lo que Pablo le estaba pidiendo a Tito no era solamente, oye, haz esto otro y aquí y con eso la iglesia funciona. No, le estaba diciendo, tú primero vive esto, sé tú un ejemplo primero y luego empieza a trabajar esto también en la iglesia que Dios te ha dado para pastorear. Así que a usted Dios le ha dado una iglesia, ¿sabía eso? Su iglesia local es un regalo de Dios para usted. ¿Qué está haciendo usted para bendecir, para liderar, para ministrar? Para eso, colóquese a cuenta, alíñese
con lo que está diciendo Pablo a Tito, que es una palabra que es viva, que es eficaz para su vida hoy, para mi vida, y que tiene que ver con servir, con ministrar y con vivir de acuerdo al diseño de Dios para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Terminamos esta quinta sesión, continuamos la próxima semana. Atento a todas las novedades, atento a los videos, a los materiales. Recuerde, www.iglesiaentuciudad.org, usted va a poder ver los videos y descargar los materiales que me interesan mucho, que usted los descargue, que los trabaje, porque de esa forma usted va a ver la profundidad que hay en esta carta a Tito, que estamos conociendo, una carta muy breve de 3 capítulos, pero que tiene mucho que decir a nuestra vida, en especial si estamos ministrando, si estamos liderando. Así que un abrazo y que el Señor les bendiga.